Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en este proyecto de aprendizaje de cálculo tensorial y nos quedamos en el paso 7, que era definir los conceptos desconocidos. Si recuerdas, teníamos este esquema e íbamos a investigar cada uno de estos conceptos en este orden. O sea, primero vamos a buscar más bien la definición de dinámica, luego el método de Lagrange, que algo me dice que es lo mismo que ecuaciones de Lagrange, pero puede que no sea lo mismo las ecuaciones del movimiento de Lagrange. Entonces lo pongo como el objetivo 3. El 4 sería buscar las escalares, que son el T, el V, el P y el delta W. Después vamos a buscar qué son sistemas holónomos y finalmente qué son fuerzas de restricción. Vamos allá. Buscamos al inicio del libro a ver si venía la definición concreta de dinámica, pero no la encontramos. En cambio, te presento esta que encontré en internet. La leímos y no encontramos algo extraño, algún término extraño. Si acaso lo más difícil sería movimiento uniforme, pero esta la voy a ignorar porque no tiene mucho que ver con cálculo tensorial según yo. Si quieres investigar, pues bueno, ya sería aparte, pero en este caso la voy a quitar porque de hecho más adelante mencionan la segunda ley, no la primera, entonces la hice a un lado. Volvemos al libro y ahí donde estaba buscando la definición de dinámica encontré esto que me parece bastante importante. Dice: los mayores obstáculos que un estudiante promedio encuentra al tratar de entender la dinámica de Lagrange no se deben a las dificultades de ese tema, sino más bien a deficiencias de fundamentos básicos. Y justamente en este video le vamos a dar la razón al autor. Ya lo verán. Entonces, ya definida la dinámica, vamos con el siguiente objetivo, que era encontrar la definición de ecuaciones de Lagrange. Y aquí está en el capítulo 4, lo pueden ver. Y empezamos a leer, dice: por razones pedagógicas, el análisis de las ecuaciones de Lagrange del capítulo 3 se restringe a sistemas de solamente una partícula. Entonces en el capítulo 4 se dedican a sistemas de varias. Por lo tanto, nos convendría irnos a algo más simple, empezar por una partícula antes de entrar a sistemas de partículas. Por lo tanto, nos vamos a regresar al capítulo 3 y observen que en el capítulo 3 precisamente están las ecuaciones del movimiento de Lagrange, que era el tercer objetivo. Por lo tanto, vamos a empezar a definir aquí qué son las ecuaciones de Lagrange y en particular las de movimiento de Lagrange. Vamos a leer esto y encontramos, bueno, recuerden que ese es el paso 5 y también hay que encontrar y señalar los conceptos desconocidos. Entonces empezamos a leer y encontramos que lo único desconocido, salvo repeticiones, son las leyes fundamentales de la dinámica, pero pues eso precisamente son las leyes de Newton. Entonces esas ya las tenemos, ya no es necesario buscarlas. También las relaciones de Lagrange se refiere a las ecuaciones, entonces estas ya prácticamente vamos a entrar ahí, por lo tanto esto ya no tiene sentido señalarlo. En cambio, aquí nos mencionan la ecuación de Allenberg, ese es algo nuevo, entonces lo agregamos a nuestra lista de investigación de conceptos desconocidos, ya sería el número 7. Seguimos leyendo y encontramos todas estas. En particular, esta diapositiva está bastante cargada, pero nuevamente podemos obviar algunas, por ejemplo el concepto de plano, esfera, componentes, masa constante y suma vectorial. No es que las obvie en sí, sino que digamos es un nivel más básico comparado con cálculo tensorial. Entonces, por eso las estoy haciendo a un lado.
Ya después entenderán a qué me refiero con esta estrategia. El chiste es de que como son conceptos más sencillos, los voy a hacer a un lado y me voy a concentrar simplemente en los que implican cálculo tensorial. Y de hecho, observen que todavía no sabemos qué es un tensor, pero bueno, seguimos. Ya tenemos, estos los vamos a hacer a un lado, como les digo. Ya tenemos nuevos objetivos. Las restricciones, si se fijan, ya lo habíamos mencionado, por lo tanto sigue siendo el objetivo 6, la ecuación de restricción también. Los grados de libertad es algo nuevo, entonces le pongo 8. Las coordenadas inerciales también es algo nuevo y esta ecuación es algo nuevo, entonces ya se agregó otro tanto a la lista de conceptos a investigar. Seguimos leyendo y encontramos aquí que la delta W, si se acuerdan, había aparecido en los primeros conceptos desconocidos, pero aparte ya nos dice que es el trabajo, o sea, esta notación representa el trabajo. Entonces ya tenemos un dato. Y no solo eso, nos da una expresión matemática para él. Entonces ya no lo agregamos a la lista de cosas desconocidas. Y nos falta el desplazamiento, investigar qué es el desplazamiento. Se agrega a la lista. Vamos ahora a la siguiente página. Encontramos una ecuación desconocida, le llamo 12. La definición de energía cinética sería la 13. Aquí aparece ecuación de Allenberg, todavía no sabemos cuál es, pero ya la habíamos mencionado, entonces le pongo el mismo número que tenía antes. Y observen que aquí nos dice que cuando lleguemos a la ecuación 3.15 y 3.16, esas son las ecuaciones de Lagrange, que es nuestro segundo objetivo de aprendizaje, si recuerdan. O sea que todavía nos falta bastante, miren, estamos en la 3.3.3.4, entonces falta bastante para llegar a la 3.16. Por lo tanto, vamos a leer hasta que lleguemos a ellas. Aquí hay una nueva ecuación, entonces le pongo 14. Si se fijan, no, ahorita por el momento no me he dado a la tarea de descifrar todo lo desconocido. Vamos en orden. Sí. Siguiente página. Tenemos aquí puras ecuaciones nuevas, así que simplemente las enumero, son nuestros siguientes objetivos de aprendizaje. Aquí, si se fijan, vuelve a aparecer la delta W, pero ya está de otra manera, entonces le pongo 17 porque vamos a descifrar todo esto, qué significa. Seguimos avanzando y nada más encontré estas dos ecuaciones, así que les pongo nombre, bueno, más bien número, y acá también una nueva restricción, a delta W algo parecido, pero de otra forma de expresarse, igual acá. Entonces son nuevos objetivos, aunque ya no son definiciones. Observen que ya esto no son definiciones, son más bien ecuaciones que nos toca deducir. Y aquí en particular ya apareció la T que había que buscar, era un escalar, y la energía cinética vuelve a aparecer, que era el objetivo 13. Y observen, ya llegamos al 3.15, o sea que esto ya es una ecuación de Lagrange, que era el objetivo número 2, por lo tanto ya queda cubierto. Y finalmente aquí en una nota que estaba abajo, simplemente nos dice que van a demostrar algo, entonces lo señalo con otro color porque este contenido ni siquiera tiene caso por ahora preocuparse por él porque es una demostración y lo que nosotros queremos es simplemente conocer sobre cálculo tensorial, no vamos a ir a nivel de demostración, entonces no tiene caso entrar en esta parte. Seguimos y como decíamos, cuando llegara a la 3.16 también era una ecuación de Lagrange, por lo tanto ya llegamos.
y aquí dice que se pueden escribir también de esta forma o más resumido así. Por lo tanto, ya tenemos lo que es una ecuación de Lagrange de distintas formas de expresarse, más reducida esta, digamos. Y observen que dice, como se verá en el capítulo siguiente, o sea en el 4, recuerden que estamos en el 3, las ecuaciones de Lagrange tienen exactamente la misma forma para muchas partículas. Por lo tanto, por el momento no nos va a interesar pasarnos al capítulo 4, puesto que ya vamos a tener con esto la idea de qué es una ecuación de Lagrange. Ese sería nuestro objetivo por ahora. Entonces, vamos con el siguiente objetivo de aprendizaje, que eran los sistemas holónomos. Lo buscamos y dice esta parte. Observen que nos vuelven a aparecer las restricciones, que sería el objetivo 6, y nos aparece una nueva que dice coordenadas superfluas. Entonces ya la enumeramos, pero ya nos definieron qué son las restricciones holónomas. Y aparece la T y la V. Entonces ya nos están dando un poco más de datos. Nos falta ver qué son las restricciones precisamente. Y si vemos en el capítulo 2 de este libro, aparecen las restricciones. Y no solo eso, en estos tres subtemas aparecen coordenadas generalizadas, que ya las habíamos mencionado, grados de libertad, restricción, ecuación de restricción, coordenadas superfluas y restricciones móviles. Todo esto eran objetivos de aprendizaje específicos, o sea, conceptos desconocidos. Entonces vamos a recorrer esta parte en particular para saber qué son las restricciones. Entramos ahí y no encontramos conceptos extraños o desconocidos, salvo estas ecuaciones, pero observen que es un ejemplo, por lo tanto, no vale la pena desgastarse por tratar de entender esto por el momento. Solamente estamos buscando la teoría por el momento, eso es todo. Entonces, esa parte la omitimos. El siguiente paso, esta, si se fijan, está bastante sencilla. Hay algunos conceptos desconocidos, pero como ya los marcamos, ya no tiene caso volverlos a marcar. En la siguiente también están ejemplos, entonces no tiene caso ponerles tanta atención ahorita si queremos solamente el concepto inicial. El siguiente objetivo eran las coordenadas inerciales, aquí están, y si lo leen verán que no hay nada nuevo, solo nos explican. Observen cómo ya el contenido ya no es tan denso ni tan desconocido. Sin embargo, nos faltaba ver qué son las ecuaciones de Newton. Entonces encontramos esto y nos ponen en términos de fuerzas. Recuerden que la dinámica se refería al análisis de fuerzas, entonces aquí está ya notación de fuerza, pero pues aquí hay un concepto básico, digamos, o sea, no tiene que ver con cálculo tensorial, sino es previo, es un concepto previo, entonces por eso lo marco como D. Después nos faltaba investigar qué era la definición de trabajo, aquí está, y encontramos conceptos también previos. Por ejemplo, esta, diferencial coseno de teta, no sabemos qué es, pero no tiene que ver directamente con la ecuación de Lagrange. Y esta tampoco, es una integral de trayectoria. Bueno, para quien sepa esto, es una integral de trayectoria. Entonces, esto ya no es de cálculo tensorial o de ecuaciones de Lagrange. Esto es un concepto previo. Por eso lo pongo con la F. Después teníamos que ver qué era la energía cinética y nuevamente nos aparece la W, que estaba en la diapositiva anterior. Entonces, pues nada más le pongo otro número porque habría que ver cuál es la diferencia entre la anterior y esta.
Y la velocidad es un concepto previo, más básico, entonces le pongo G. La energía cinética sigue definiéndose, nos dan una ecuación que todavía no sabemos, pero ya es la T, observen. Aquí hay conceptos previos también, la derivada y la velocidad angular. Nos dan otra forma de expresar a la T, entonces le pongo número, ya después veremos de qué se trata. Y listo. Observen que hasta este momento, pongo otra vez la definición del paso 7, porque hasta este momento no nos hemos dado a la tarea de comprender en sí todo el contenido. Simplemente identificamos lo que conocíamos y lo que no conocíamos, sin entrar en materia realmente. Eso era lo único que íbamos a hacer en ese paso 7. Ahora, el siguiente paso, que sería más bien 8, más bien debía decir aquí el 8, perdón, se me fue, tendríamos que delimitar la misión, o sea, observen que ya tenemos muchos conceptos, ecuaciones y cosas que no conocemos. Ya lo definimos, pero todavía no nos damos a la tarea de procesar esa información. Entonces, vamos a ver de qué tamaño es la misión, porque empezó con cálculo tensorial y se transformó en conocer las ecuaciones de Lagrange o el método de Lagrange. Entonces vamos a ver en qué consiste todo este desglose de información que ya tenemos. Eso lo haremos en el siguiente video. Muchas gracias. Hasta luego.